En este tutorial vamos a resolver el problema para practicar 5.8. Es similar al que ya resolvimos en el video anterior. Hay que hacer las pruebas de hipótesis para los coeficientes de la ecuación de regresión y después corroborar el resultado mediante el análisis de la varianza. Se nos pide que trabajemos con los datos donde se analizaba la relación entre los gastos en publicidad y el ingreso por ventas. También nos dice el problema que trabajemos al 99% de confianza. Dicho problema es el 5.3 y que se encuentra en la página 191 del libro. En pantalla les muestro los resultados que obtuvimos en ese problema y están encerrados en rojo los datos que vamos a utilizar para poder hacer las pruebas de hipótesis. Sumatoria de las y al cuadrado. Si regresan un poco el video y lo pausan, pueden observar cuáles fueron los datos del ingreso por ventas. Bastaría con que introduzcan esos números en la calculadora y todos los vayan sumando estando al cuadrado. El resultado que les debe de arrojar la calculadora o Excel, donde sea que lo hagan, les tiene que dar 10.646. Y a este valor le van a sumar la sumatoria de las y, que fue 228 elevada al cuadrado y dividida entre n, que como lo vimos también en la pantalla, fue 5. Resolviendo esta expresión tenemos que la suma de cuadrados total es 249.2. Pasamos a la suma de cuadrado de la regresión. En este caso vamos a utilizar al valor B1, que fue el coeficiente de la ecuación de regresión, donde obtuvimos 1.353 como resultado. Y ese valor lo vamos a multiplicar por 163.4, que es el valor de la SS de X. La suma de cuadrados de la regresión es igual a 221.08. Para la suma de cuadrados del error, tenemos que restar los dos resultados que hemos obtenido en este problema, 249.2 menos 221.08. Encontramos que la suma de cuadrado del error es 28.12. Aquí podría ser importante que ya tengamos el resultado del cuadrado medio del error, derivado de la suma de cuadrado del error. El cuadrado medio del error es la división de la suma de cuadrados entre n-2, es decir, entre 5 menos 2. Al hacer esta división de 28.12 sobre 3, tenemos como resultado del cuadrado medio del error 9.373. Recordemos que este valor es el que utilizaremos más adelante cuando tengamos que encontrar los valores críticos para la prueba de hipótesis de los coeficientes. Ahora establezcamos las hipótesis tanto para la intersección como para la pendiente. En la hipótesis nula podríamos decir que hay evidencia estadística para asumir que si el gasto en publicidad es de 0 pesos, se van a tener 0 pesos de ingreso por ventas. Recordemos que la hipótesis nula para la intersección habla de que la línea de tendencia pasa por el punto 0,0 en el plano cartesiano. Para el caso contrario, la hipótesis alternativa establecería que no se tiene evidencia suficiente para considerar que el gasto en publicidad sea 0 pesos y que derivado de ello se tenga un ingreso de 0 pesos por ventas. Respecto a la pendiente, la hipótesis nula la podríamos establecer de esta forma, mencionando que el gasto en publicidad y el ingreso por ventas no tienen una relación lineal significativa. Esto nos llevaría a que en el gráfico de dispersión observásemos de forma más horizontal la línea de tendencia. La contraparte de esta hipótesis diría lo contrario, que el gasto en publicidad y el ingreso por ventas sí tienen una relación lineal significativa. Enseguida se tiene que establecer el nivel de significancia. El problema pide que trabajemos a un nivel de 99 de confianza, lo que nos lleva a tener un valor de 0.01 para el alfa.
Avanzando al cálculo de los estadísticos para la prueba, vamos a comenzar con el del lado izquierdo, donde estamos haciendo el cálculo para el coeficiente de sub 0. Debemos describir el valor de B0, que fue menos 0.673, y lo vamos a dividir entre una raíz cuadrada que engloba al cuadrado medio del error por 1 sobre 5 más 34.2 elevado al cuadrado entre 120.8. Al resolver esta expresión tenemos que el valor calculado de t es menos 0.07. El calculado de la derecha sería para la pendiente. Este valor necesitamos al coeficiente B1, que había sido 1.353, y lo vamos a dividir entre una raíz cuadrada que tiene al 9.373 sobre 120.8. El resultado de esta relación nos da 4.857. Y estos serán los valores que vamos a contrastar contra el valor crítico de t. En el ejercicio anterior también ya utilizamos la tabla t. Hay que recordar que vamos a ir a la hoja del apéndice donde tenemos a la tabla de la distribución t de student. Buscaremos la columna de alfa a la mitad. Como alfa en este problema es 0.01, lo tenemos que partir a la mitad. Lo que tendríamos un valor igual a 0.005. Y después el renglón para 3 grados de libertad. Para tomar una decisión hay que evaluar si el valor absoluto de las t calculadas son mayores que el valor crítico en tabla. En este caso podemos ver que el 0.07 y el 4.857 no son mayores que 5.841, lo que significaría que las decisiones para ambas situaciones, tanto para la intersección como para la pendiente, es que se tiene que aceptar la hipótesis nula. Hasta aquí hemos terminado la prueba para los coeficientes. Ahora completemos la tabla para el análisis de la varianza. Los resultados de las sumas de cuadrados ya los tenemos. Los grados de libertad son 1, 3 y 4. El primer cuadrado medio se repite y el cuadrado medio del error ya lo habíamos calculado antes, era 9.373. El valor calculado de f lo obtenemos dividiendo al 221.08 entre 9.373, obteniendo al 23.587. Si avanzamos en la solución, vamos a pasar ahora a la página 203 del libro. Y tenemos que establecer la regla de decisión. Vamos a ir ahora a buscar la tabla F, corresponde al nivel de significancia 0.01. Aquí no tenemos que dividir el valor de alfa. Y vamos a buscar en la columna al número 1 y en el renglón al número 3. El número que tenemos para este caso en el cruce de las líneas es 24.12. Ese valor es el que vamos a escribir en la sección correspondiente del libro. Lo que vamos a evaluar ahora es si el valor f calculado es mayor que el valor f crítico, tendríamos que negar la hipótesis nula. Pero como esto no ocurre, la decisión sería que se acepta H0. Para la conclusión, lo que podemos escribir es que, con la muestra que se presentó en el ejercicio 5.3 y con un análisis estadístico al 99% de confianza, hay evidencia estadística que si no se hace ninguna inversión en publicidad, se pudieran ver 0 pesos de ingreso por ventas.
Adicionalmente, la hipótesis de la regresión también se aceptó, lo que nos llevaría a poder concluir no se tiene suficiente evidencia para que haya una relación entre el gasto en publicidad y el ingreso por las ventas de este negocio.